Pasé 6 inviernos durmiendo bajo puentes. El séptimo encontré una maleta llena de dinero. Pero lo que parecía un milagro se convirtió en una sentencia de muerte. Ellos vinieron después. Era un lunes cualquiera. Lucía Moreno, de 62 años, se despertó antes del despertador, como siempre. El departamento donde vivía era diminuto, solo una habitación con lavabo, cama y un viejo televisor que rara vez encendía. Las paredes olían a moho y grasa para freír que salía del restaurante de abajo, pero era de ella. O mejor dicho, alquilado a nombre de una mujer que no existía en los registros desde hacía al menos 20 años. Lucía era lavandera en un discreto hotel del centro de la ciudad. Podría ser Miami, podría ser Sevilla. Todo en ella parecía neutral, invisible. El uniforme, el moño atado con horquillas, los zapatos gastados, la forma en que evitaba mirar a los invitados a los ojos. Trabajó en silencio. Lavé sábanas, uniformes, cortinas pesadas y las manchas de la vida que no se podían quitar con lejía. Nadie allí conocía su pasado, y eso era exactamente lo que ella quería. Ese día, algo extraño sucedió al final del turno. El último huésped del ala este se había marchado apresuradamente. Había olvidado una maleta en el armario de mantenimiento, un lugar donde nadie debería guardar nada. Lucía encontró el objeto mientras recogía trapos para el piso. Una vieja maleta de cuero marrón, con el cierre oxidado y un fuerte olor a gasolina. Ella miró a su alrededor. No hay nadie alrededor. La cámara del pasillo llevaba meses rota. Cogió su maleta, la puso en el carrito de ropa y la empujó hasta el vestuario de mujeres. Corazón acelerado, manos sudando. Por un momento pensó en entregárselo a recepción, pero algo la detuvo. Un instinto, una voz interior, o tal vez simplemente cansado. Al abrirlo, el impacto. Decenas de fajos de dinero, fajos envueltos en plástico, separados por etiquetas con fechas y códigos. Al menos 70,000, quizás más. Pero no fue solo eso. En el fondo de la maleta había una carpeta arrugada, con fotografías antiguas, recortes de periódico, notas manuscritas en español e inglés. Uno de ellos mostró un rostro familiar, un rostro que juró que nunca volvería a ver. Se sentó en el banco de madera, mirando ese universo que de repente había explotado en su regazo. Este no fue un hallazgo cualquiera, tenía dueño, y ese dueño no lo olvidaría. Se llevó la maleta a casa en el fondo de una bolsa de basura negra. Caminó rápido, evitando las cámaras y conteniendo la respiración en cada esquina. Al llegar a casa, cerró la puerta con ambos seguros, corrió la cortina y apagó su teléfono celular. Se sentó en el suelo, observó la maleta durante horas, sin volver a tocarla. Tenía hambre, pero no podía comer. El silencio en la habitación era denso, como si el aire llevara el peso de todo lo que había intentado enterrar durante décadas. Esa noche no durmió. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, el gerente la llamó. Dijo que hubo una denuncia. Alguien afirmó haberla visto con una maleta que no le pertenecía. Lucía intentó negarlo, pero las palabras le salieron lentas, desconectadas. Fue suspendido indefinidamente. Salió del hotel con la mirada fija en el suelo, sosteniendo su placa como si todavía significara algo. Horas más tarde, sola en el apartamento, escuchó pasos en el pasillo. 2 hombres, silencioso. Uno de ellos se detuvo frente a su puerta. El otro sostenía algo metálico, un ligero ruido, una copia de una llave. No tocaron, no hablaron, permanecieron allí unos segundos y luego desaparecieron. Lucía contuvo la respiración, casi se desmaya, sintió que sus rodillas flaqueaban. Esa fue una advertencia. No tenían prisa, sabían dónde estaba y sabían quién era ella. Respiró hondo, caminó hacia la maleta, tocó el cuero áspero con los dedos. No había manera de devolverlo. No había forma de escapar. Ese fue un llamado, un ajuste de cuentas. Y esta vez no había ningún lugar donde esconderse. Lucía Moreno, 62 años, nacido en ninguna parte, sobreviviente en todas partes, lavandera de día, fantasma de ella misma en la noche. La mujer que pasó décadas tratando de cubrir sus huellas, ahora se encontró rodeada por lo que había dejado atrás. Ella no era inocente, pero tampoco era lo mismo que antes. Y tal vez eso era precisamente lo que la hacía peligrosa. La maleta todavía estaba allí, abierto, el dinero intacto, fotos esparcidas por el suelo, y dentro de él, una decisión por tomar. Por primera vez en 1910, mucho tiempo, Lucía supo que no tenía sentido correr.
Eso no fue mala suerte, era el destino, fue el final de una línea, o el comienzo de otro. Si estás siguiendo esta historia y crees que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, incluso con el pasado más oscuro, suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesite escuchar esto. Porque aquí no contamos las historias de las víctimas, contamos historias de quienes decidieron reaccionar. Lucía aún no sabía qué haría, pero sabía una cosa, ya nadie le pondría un collar al cuello. La próxima vez que llamaran a su puerta, estaría lista. Guión robótico. S. Historia Susa ESP dijo. Lucía pasó esa noche sentada en el suelo, apoyada en la pared del pequeño departamento, con su maleta abierta frente a ella, como si fuera un agujero en el tiempo. No pude dormir. Sus ojos permanecían pegados a los fajos de billetes, pero era como si pudiera ver más allá de ellos. Vi el reflejo de ¿quién era yo? De los que fingieron haberlo dejado atrás. El olor del cuero de la maleta, mezclado con plástico y polvo de décadas, activó recuerdos que intentó guardar bajo llave en lugares más profundos que cualquier cajón. A los 9 años ya sabía lo que era el hambre. No el hambre común de alguien que no cena en un día. Era el hambre que revuelve el estómago, que convierte el cuerpo en fiebre y el alma en rebelión. Hija de una mujer desaparecida entre la frontera y un camino de terracería, Lucía creció en albergues, algunas buenas, otras auténticos almacenes del abandono. Nadie sabía exactamente dónde nació. Sus documentos decían Guadalajara, pero eso era solo un papel, emitido años después. A los 14 años, se escapó de su último refugio después de que un empleado intentara forzarla. Durmió en las calles de Madrid durante 4 meses, hasta que fue acogida por una mujer llamada Rosario, que vendía almuerzos en loncheras a trabajadores de la construcción. Rosario fue la primera en llamarla su hija. También fue el primero que perdió. A los 17 años, Lucía ya sabía mentir con la mirada. Usó diferentes nombres, inventó acentos. Un hombre le enseñó a falsificar documentos. Otro le enseñó a callarse. Ella absorbió todo, como alguien que sabía que el mundo no le ofrecería segundas oportunidades. Fue a los 21 años cuando cruzó la frontera hacia Estados Unidos con un pasaporte falso, a cambio de entregar un sobre con la identidad y CPF de 3 personas que ni siquiera sabía quiénes eran. Recibí $4,200. Usó parte de ello para pagar la cirugía de Rosario, quien estaba enferma del hígado. El resto lo guardó cosido dentro del forro de la maleta que llevaba. La misma maleta. Rosario no resistió. Murió meses después, con una nota en las manos. Perdónate. Lucía nunca pudo obedecer. En Estados Unidos sobrevivió lo mejor que pudo. Trabajó como limpiadora, cuidadora de ancianos y dependienta de tienda, pero siempre regresaba al inframundo. El dinero era más rápido, más sucio, más necesario. Conoció a hombres que pagaban dinero para olvidar nombres, mujeres que falsificaban certificados de nacimiento como si fueran toallas de bordado. Aprendió a codificar números, ocultar huellas, descifrar miradas. No apreté los gatillos, pero abrió puertas para que otros lo hicieran. En 1995, se vio involucrado en una red de lavado de dinero vinculada a cárteles del norte de México. Su trabajo era simple, al menos en apariencia: entregar bolsas, descifrar contraseñas, asegurarse de que nada llegara a los bancos sin pasar por ella primero. Ganaba entre $1,500 y $3,000 por operación. Hacía 2 o 3 al mes. Envió parte a un hogar de niños en Sonora, el mismo donde pensó que podría haber estado su hermana menor. Nunca estuvo seguro. Fue en ese momento que quedó embarazada. Su padre era un hombre casado, cliente de uno de los clubes nocturnos donde ella lavaba fichas de casino. No me importaba el niño. Lucía decidió tener el bebé de todos modos. Durante el embarazo, dejó de actuar directamente, pero sabía que ya estaba marcado. El niño nació en silencio, en una clínica clandestina de Newark. Ella lo llamó Santiago. Ella lo registró con un apellido que no era el suyo y, por miedo, lo dio en adopción días después. Pensó que estaba salvando a su hijo de una vida de sombras. Pasó los siguientes años intentando olvidar, pero el rostro del niño la visitó en sueños. La risa que nunca escuchó resonó en sus pesadillas. En 2002, intentó dejar la vida para siempre. Una amiga, Laura, le propuso asilo a cambio de una petición. Lucía vaciló. Laura no. 3 semanas después, Laura desapareció.
El cuerpo nunca fue encontrado, pero Lucía entendió el mensaje. Fue entonces cuando empezó a caminar, de ciudad en ciudad, de nombre en nombre, de ropa en ropa. Se escondía en rincones olvidados, sobrevivía con pequeños trabajos, mentía cada vez menos, sentía cada vez más. A sus 50 años llegó al sur de Florida con una mochila y un nuevo nombre, Rosa M. García. Trabajó regularmente por primera vez, registrado, con billetera, lavando sábanas en pequeños hoteles, sin preguntar mucho, sin responder nada. Un gerente comentó una vez que parecía una mujer que ya había sido golpeada. Ella solo sonrió y siguió doblando fundas de almohada. El tiempo empujó el dolor a un rincón oscuro de la mente, pero ella nunca lo olvidó. Guardé cada nota vieja, cada nombre, cada rostro, y sobre todo, se acordó de la maleta, porque la maleta era la prueba de que lo que vivió era real. También era un símbolo de lo que intentó enterrar, y ahora, irónicamente, era la maleta la que había regresado. Lucía nunca le dijo a nadie quién era ella realmente, ni siquiera cuando, a sus 59 años, casi muere a causa de una infección pulmonar y tuvo que ser hospitalizada. Usó documentos falsos y fue tratada como una pobre. Salió del hospital con otra deuda más, otra identidad quemada, otra libreta más escondida debajo del colchón. Ella no sabía dónde estaba Santiago. A veces me imaginaba que vivía en otro país, otros que ya estaba muerto. Lo que ella nunca imaginó es que él podría estar cerca, mucho menos que algún día ese pasado regresara por la puerta grande, con ojos fríos y pasos silenciosos. Sentada frente a su maleta, tocó una de las fotografías con dedos temblorosos. Reconoció el rostro de un hombre que un día amenazó con matar a Rosario si no entregaba un paquete. También vio el rostro de una mujer que desapareció tras un denunciante en los años 90. Y al fondo, lo que parecía ser un político local, más joven, sonriendo en alguna ceremonia. Esa maleta no era solo dinero, era un archivo, un expediente viviente, un mapa de crímenes por los que aún no se había pagado. ¿Por qué apareció eso en sus manos? ¿Por error? ¿Por el destino? ¿Por trampa? Yo no lo sabía, pero sabía lo suficiente para entender que no fue suerte. Fueron necesarios años para volverse invisible, para borrar huellas, fechas, acentos. Ahora todos habían regresado, como si el tiempo hubiera dado la vuelta y volviera a cobrar intereses. A Lucía le temblaban las manos, pero no por miedo, era otra cosa. Fue como si todo el cuerpo reconociera el momento, como si supiera sin lugar a dudas que esa maleta no apareció en vano, que todo fue una elección, la última prueba, la oportunidad que le dio el universo para que, por primera vez, no huyera, y esta vez, tal vez ella elegiría quedarse. Al día siguiente, Lucía se despertó antes de que saliera el sol. La cabeza le palpitaba. Cada sonido de la calle, cada ruido en el pasillo del edificio, parecía conllevar una amenaza. El cuerpo aún se encontraba en estado de alerta. Preparó café solo, fuerte, amargo como los años que llevaba a cuestas. Se sentó en el borde de la cama, con su maleta cerrada a su lado, como un animal dormido que podría despertar en cualquier momento. Pensó en huir, pensó en empacar todo y desaparecer una vez más. Ya había hecho esto antes. Conocía los caminos, los atajos, los lugares donde podía desaparecer durante otros 10 años. Pero algo dentro de ella era diferente. Un cansancio que no era físico. Un agotamiento más profundo. Ya no quería correr. Quizás porque no había ningún otro lugar a donde ir. El viejo teléfono, que utilizaba solo para emergencias, sonó alrededor de las 9 de la mañana. Un número desconocido. Ella no respondió. Pero el mensaje llegó poco después, sin identificación. Solo una frase. Sabes lo que tienes, y sabes que no es tuyo. La mano de Lucía se quedó helada. El móvil casi se le cae de los dedos. Borró el mensaje, pero sabía que no cambiaría nada. Ellos lo sabían. Sabían dónde vivía. Sabían que ella había abierto la maleta. Y sabían que estaba sola. Al final de la tarde salió de casa por primera vez desde el incidente. Se cubrió la cara con un pañuelo. Caminó hasta un cibercafé cerca de la estación. Imprimió algunas de las fotografías de la maleta. Hizo copias de las notas y guardó todo en un sobre que escondió dentro del cojín de la sala. Fue una precaución. Si sucediera algo, alguien tendría que saberlo. En el hotel el ambiente era tenso. El gerente la miró con recelo. Algunos compañeros susurraban en los pasillos. Lucía escuchó a uno de ellos decir que se había hecho una denuncia anónima, que la habían visto con una maleta que no era la suya.
Las imágenes de seguridad la mostraron empujando el carrito hacia el vestuario con algo dentro. Nada concluyente, pero lo suficiente como para que lo despidan en el acto. Fue humillada, delante de todos. Se fue con el uniforme en el bolso, sin ni siquiera un centavo de indemnización por despido. El gerente le entregó un papel con frías palabras. Su historial como buena empleada ya no importaba. En la puerta del hotel sintió las miradas de la gente en su espalda. Algunos curiosos, otros indiferentes, pero todo distante. Una vez más, estaba sola. Al regresar, recibió otro mensaje. Solo 2 palabras. Tú elegiste. No había ningún número. No había cara. Pero hubo una advertencia, clara. La maleta era ahora más que una prueba. Fue una trampa. Y Lucía había caído en la trampa. Al llegar a casa tenía miedo. La puerta estaba entreabierta. La cerradura, intacta. Nada roto. Empujó lentamente, con el corazón acelerado. La habitación estaba en silencio, pero la maleta había sido trasladada. No faltaba nada, al menos no visiblemente, pero ella lo sabía. Esa fue una firma. Habían entrado, revuelto, y se fue, sin prisas, con mando, solo para demostrar que podían. Lucía se sentó en Minotesin. El mundo estaba dando vueltas, aliento atrapado en el pecho. Era como estar de vuelta en el pasado, como si cada paso dado en los últimos 20 años se estuviera borrando uno a uno. No sabía qué hacer. Ir a la policía y decir que había encontrado una maleta llena de dinero, fotografías y documentos secretos en un hotel barato, que ella era una ex criminal que vivía bajo un nombre falso, que hombres la amenazaban sin dejar rastro, se reirían de ella, o peor, la arrestarían. Fue ese mismo día que recibió una llamada que detuvo el tiempo. La voz era masculina, joven, pero firme. Quería confirmar el nombre, Lucía Moreno. Ella dudó. El silencio lo delató. La voz continuó. No hay necesidad de tener miedo al alquitrán, señora. Mi nombre es Santiago. Soy un oficial de policía. Y creo que eres mi madre. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. La cabeza le palpitaba. Sintió que su respiración se aceleraba. Esa palabra resonó en sus oídos como una explosión. Mamá. Después de tantos años, tantas noches en vela, preguntándose si todavía existía, si lo habían atendido bien, si estaba vivo. Lo era. Y él era un oficial de policía. Y ahora estaba involucrada en una investigación que inevitablemente la llevaría de regreso al pasado. Lucía no supo qué responder. El silencio se hizo largo. Dijo que volvería a llamar, que sabía que era difícil, lo cual ella tenía derecho a negar, pero merecía respuestas. Colgó sin decir nada. El celular cayó al suelo. La maleta, al lado, parecía estar observándola. Todo estaba entrelazado. El pasado, el hijo, los enemigos, las pruebas y ahora la elección. Lloró por primera vez en muchos años, pero no fue un grito de desesperación. Era un grito de un viejo dolor que había estado atrapado durante décadas. También fue un grito de ira. Ira contra ella misma, contra los errores, contra los miedos, contra las fugas. Ira por haberse dejado silenciar durante tanto tiempo. Al final de la noche, Lucía hizo algo que no hacía desde los años 90. Abrió una vieja Biblia que mantenía escondida detrás de un armario. Dentro, entre las páginas, había una nota de Rosario, el mismo que conservaba desde la muerte de su esposa. Estaba amarillento, pero aún era legible. Perdónate a ti mismo. Por primera vez lo leyó en voz alta. Si estás siguiendo esta historia y crees que nunca es tarde para enfrentar tu pasado, comenta desde qué ciudad estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal Emotion of Age, porque aquí demostramos que empezar de nuevo es posible, incluso para aquellos que ya lo han perdido casi todo. Esa noche Lucía no durmió, pero tomó una decisión. Se acabó el tiempo de las fugas. Necesitaba saber quiénes eran realmente los dueños de la maleta. Necesitaba entender por qué todo esto volvía ahora. Y sobre todo, necesitaba mirar a su hijo a los ojos, incluso si él la odiaba. La próxima llamada no sería ignorada. El siguiente golpe a la puerta no la encontraría indefensa. Por primera vez en mucho tiempo iba a reaccionar, aunque fuera tarde, incluso si duele, aunque cueste todo. El día amaneció pesado. El cielo encapotado reflejaba lo que Lucía sentía por dentro. Las sombras del pasado, que durante años parecieron dormidas, ahora caminaban a su lado. El apartamento estaba en silencio, pero no en paz. Fue un silencio de emboscada, un silencio que esconde respiraciones tras las paredes,
miradas al otro lado de la puerta, intenciones que aún no han sido reveladas. Lucía pasó toda la mañana sin tocar su café. Caminaba de un lado a otro con las manos entrelazadas a la espalda, como si intentara decidir qué dirección de su vida aún le correspondía. El sobre con las copias de las pruebas todavía estaba escondido en la almohada de la habitación. La maleta estaba encerrada dentro del armario, pero su peso se extendía por toda la habitación, asfixiándolo. Fue al supermercado, pero no por necesidad. Necesitaba caminar, sentir el aire, observar a la gente, recordar que el mundo exterior seguía girando. Pero, en medio de la fila para pagar, escuchó una frase que le heló la columna. Una chica, en su celular, hablaba de una mujer sospechosa que había sido despedida de un hotel de la región. Dijo el nombre del barrio y luego dijo algo sobre la investigación de la policía. Lucía no esperó el cambio. Salió del mercado como si el suelo estuviera en llamas. Esto se estaba extendiendo, demasiado rápido. Cuando llegó al edificio, el administrador del edificio la estaba esperando en el vestíbulo. Discreto, pero tenso. Dijo que había recibido una notificación de la administración. Un policía buscaba a una mujer que coincidía con su descripción. Lucía intentó fingir sorpresa, pero las palabras le salieron duras. Subió las escaleras lentamente, como si el peso de su cuerpo aumentara con cada paso. En el departamento encontró su celular con un nuevo mensaje. Esta vez fue una foto. La puerta de la casa, tomada desde el frente, sin subtítulos. Ninguna amenaza escrita, pero fue peor que cualquier palabra. Estaban mirando. Sabían cuándo se fue, a dónde fue, qué hizo. La sensación era como estar atrapada en un acuario, expuesta, analizada por pacientes depredadores. Las siguientes horas fueron un desfile de recuerdos dolorosos, y en medio de este caos, Santiago volvió a llamar. Respondió Lucía. Su voz era más firme. Dijo que ya estaba seguro, que un análisis de registros antiguos confirmó que ella era, en efecto, la mujer que buscaba. No parecía enojado, de lo contrario, parecía asustado, pero decidido. Dijo que necesitaba verla, no como policía, como un hijo. Fijó la reunión para el final de la tarde, en un banco discreto del parque, lejos del centro. Llegó antes de lo previsto. Se sentó en el banco de cemento y observó a la gente en la calle. Cuando lo vio acercarse, el tiempo se detuvo. Santiago era más alto de lo que imaginaba. Ojos oscuros, cejas tensas, postura erguida. Se detuvo a unos pasos de ella. No dije nada. Ella lo intentó reír, pero no pudo. El silencio duró largos segundos, hasta que preguntó si realmente era su madre. Su voz no transmitía odio, pero sí dolor, un dolor viejo, de abandono, de ausencia, de preguntas nunca respondidas. Lucía intentó explicarse. Dijo que tenía miedo, que quería protegerlo, que pensó que si lo dejaba con otra familia, tendría mejores posibilidades, que ella era demasiado peligrosa, rodeada de gente que no perdonaba. Pero cuando mencionó a estas personas, Santiago se acercó. Dijo que esa investigación, la maleta, las fotos, todo eso involucraba grandes figuras, políticos, empresarios, gente con poder, y que, curiosamente, todo empezó con su nombre, que tal vez no fue una coincidencia, que tal vez la maleta fue colocada allí a propósito, para exponerla, para silenciarla, o para atraer a otros. Lucía escuchó en silencio, intentando asimilarlo todo, pero cuando le preguntó por qué no lo buscaba, no obtuvo respuesta, solo lágrimas, las lágrimas reprimidas durante años. Dijo algo que le atravesó el pecho como un cuchillo. Dijo que creció escuchando que su madre había muerto, quien imaginó una tumba, una historia trágica, pero descubrir que ella estaba viva y lo había abandonado fue 1000 veces peor. Elegiste desaparecer y elegí crecer sin ti. Las palabras resonaron. Ella intentó tocarlo, pero él se apartó. Dijo que necesitaba pensar, que no sabía si podría perdonar, pero por ahora mantendría la distancia, por su seguridad, para él, y por los nombres que ahora estaban surgiendo. La dejó allí, en el banco del parque, con el corazón destrozado. Una vez más, solo. Lucía regresó a casa temprano en la tarde. Tan pronto como abrió la puerta, supo que algo había cambiado. La habitación olía a perfume de hombre barato. Alguien había vuelto a entrar, y esta vez dejaron algo sobre la cama. Una foto. Ella, más joven, junto a Laura, la amiga desaparecida. En el reverso de la foto, escrito con bolígrafo rojo, serás el próximo en desaparecer. Lucía se sentó lentamente. Estaba cansado,
pero había algo diferente en sus ojos, un viejo resplandor, algo que le recordó quién era ella antes del miedo, antes de las fugas, antes del silencio. Esa mañana ella no durmió. Encendió la vieja computadora que casi nunca usaba. Abrió una carpeta oculta con documentos, contactos antiguos, notas de años atrás, nombres escritos. Busqué conexiones, archivos buscados. Empezó a armar el rompecabezas, porque ahora ella lo sabía. Era hora de reaccionar. Es hora de cambiar el juego. No por venganza, pero por dignidad. Si estás siguiendo esta historia y ya has sentido el peso de un pasado que insiste en regresar, comenta abajo con la palabra clave de la semana, dignidad. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para afrontar la verdad. La mañana pasó como un suspiro. Cuando salió el sol, Lucía ya tenía un plan. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era solo una sobreviviente. Él fue un testigo, era una prueba viviente. Y estaba listo para hablar. Lucía pasó todo el día encerrada en el departamento, con las ventanas tapadas con mantas y el celular apagado. El ordenador, que no se había encendido desde hacía años, se había convertido ahora en su arma. Buscaba nombres, direcciones antiguas, recortes de periódicos digitalizados, archivos que aún estaban sueltos en la nube. La maleta estaba abierta sobre la cama, como si también participara en la investigación. Por todas partes había sábanas esparcidas, bolígrafos con notas, garabateadas, post-its pegados a la pared como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Revisó cada fotografía, cada nota dentro de la carpeta escondida debajo del dinero. Algunos nombres no tenían sentido, pero otros despertaban recuerdos que llegaban como puñetazos al estómago. Uno de ellos fue Luis Mendoza, un hombre que en los años 90 controlaba la red de transporte de efectivo a través de fronteras. Había desaparecido misteriosamente en el año 2003, según los registros, pero allí, ante sus ojos, había una foto reciente. Mendoza era ahora un hombre de negocios influyente, propietario de un conglomerado de seguridad privada que tenía contratos con los gobiernos municipales. Estaba vivo y estaba protegido. Lucía respiró hondo. Sabía que no podía afrontar esto solo. También sabía que la policía tradicional no la escucharía. Pero él sabía un nombre, alguien del pasado. Un abogado que años atrás había ayudado a Rosario con un caso laboral. Un hombre que se había alejado del mundo sucio, pero que todavía debía un favor. Ingresó el número de memoria. Respondió con voz adormilada. Lucía se identificó con su antiguo nombre. Un largo silencio recorrió la fila. Luego dijo que necesitaba verla, pero no en un lugar público. Acordaron encontrarse en el estacionamiento vacío de una tienda abandonada. En la reunión, Lucía fue directa. Le entregó una copia de las fotografías y mostró algunas notas. Explicó el origen de la maleta y la serie de amenazas. Escuchó todo en silencio. Luego encendió un cigarrillo, sin siquiera pedir permiso. Dijo que si se trataba de eso, no, habría un regreso. Pero también dijo algo que Lucía nunca olvidó. Has pasado toda tu vida escondiéndote. Tal vez sea hora de usar lo que sabes, antes de que te entierren con todo esto. En los días siguientes, con la ayuda de su abogado, escribió una confesión. Pero no fue una confesión cualquiera. Era una carta de la verdad. Detallaba fechas, ubicaciones, transacciones, nombres. Explicó cómo determinadas figuras públicas utilizaban a mujeres como ella para transportar documentos, blanquear dinero y silenciar a testigos. Ella también grabó un video. Mirando directamente a la cámara, con voz firme, dijo quién era, qué había hecho y por qué hablaba ahora. No pidió perdón, pidió justicia. El video quedó guardado en 2 pendrives. Uno se quedó con el abogado. El otro lo escondió en un agujero detrás del inodoro. La maleta, ahora vacía de dinero, todavía estaba con ella. Ya no era el premio, era una prueba. Y Lucía sabía que eso podía cambiarlo todo. Santiago volvió a llamar. La voz era más cansada. Dijo que había sido retirado temporalmente de la investigación debido a su conexión personal con el caso, pero seguiría buscando pruebas por su cuenta. También dijo que recibió una oferta. Alguien se acercó a él y le ofreció dinero para que olvidara el nombre de su madre en los informes. Cuando Lucía preguntó quién era, él dudó. Dijo que era un viejo conocido suyo, un hombre llamado Padre Elías. Pero Elías nunca fue un verdadero sacerdote. Era solo un nombre en clave,
y ahora actuaba como asesor político de un importante diputado. Lucía sintió que se le revolvía el estómago. Elías había sido el responsable de reclutar jóvenes en los años 90 para trabajar como mensajeros. Ella lo conocía bien, le tenía miedo, un miedo que ahora regresaba con toda su fuerza. Esa misma noche, el abogado llamó diciendo que el vídeo estaba a salvo, pero había recibido una advertencia. 2 hombres lo siguieron a su casa. No dijeron nada, simplemente se detuvieron al otro lado de la calle y permanecieron allí durante 20 minutos. Luego se fueron. Lucía entendió. El momento estaba llegando. Sabían que ella tenía algo, y luego actuarían. Pero ahora, por primera vez, ella no era solo un objetivo, fue una amenaza. Decidió actuar antes de que fuera demasiado tarde. Envió copias del vídeo a 2 periodistas independientes que llevaban años investigando la corrupción. Usó un nombre falso. No pedí devolución. Simplemente lo envió y borró todo. Luego fue a la vieja iglesia abandonada donde solía esconderse cuando era joven. Enterró la maleta junto con las últimas copias físicas de los documentos. Colocó un trozo de papel con la ubicación en el frigorífico, debajo de un imán oxidado. Si algo sucediera, alguien lo encontraría. A la mañana siguiente algo cambió. Uno de los periodistas publicó en sus redes sociales que había recibido información confidencial y que, en los próximos días, revelaría el mayor escándalo político de la última década. No mencionó nombres, pero mencionó a una mujer, un superviviente, un testigo vivo. Lucía miró el video temblando. Por primera vez vio su historia contada sin miedo, sin maquillaje, sin silencio. Sabía que ahora estaba marcado, pero también sabía que ya no estaba sola. Santiago envió un último mensaje. Dijo que ahora le creía, que no entendí todo, que todavía se sentía enojado, pero él la admiraba. Y si quería seguir con vida, necesitaba llegar hasta el final. Lucía sonrió, una pequeña, dolorosa, pero verdadera sonrisa. Por primera vez desde que encontró esa maleta, sintió algo diferente, una especie de fuerza que no procedía de la ira, sino de la verdad. Ya no era la mujer escondida entre las sábanas del hotel, fue una pieza clave, y llegaría tan lejos como fuera necesario. Si esta historia te está conmoviendo, si en algún momento te encontraste en este camino de dolor, coraje y recuperación, deja ahora tu comentario con la palabra clave de la semana, coraje, y compártelo con alguien que necesite entender que a veces el pasado no vuelve para destruir, vuelve a ser libre. La noche cayó pesadamente, pero Lucía ya no le tenía miedo a la oscuridad, estaba lista para el siguiente paso, y ahora los nombres que llevaba ya no eran solo secretos, eran armas. Las horas previas al enfrentamiento parecieron más largas que los años de fuga que había vivido Lucía. Cada segundo estuvo lleno de un denso silencio, respiraciones entrecortadas y pensamientos alerta. La ciudad seguía su curso, coches pasando, gente caminando apresuradamente, voces cruzando las aceras. Pero para ella todo estaba en suspenso, como si el tiempo estuviera esperando el momento adecuado para colapsar. El abogado llamó a las 7:30 de la mañana. La audiencia especial había sido aprobada. Sería una reunión reservada, convocada en el último momento, a puerta cerrada, sin cobertura de prensa. Pero Lucía sabía que, aún oculta, esa era la etapa decisiva. Las cifras involucradas eran demasiado grandes para permitir la exposición, y por eso necesitaba estar preparada para todo. Llevaba la misma ropa sencilla que usaba para trabajar: pantalón oscuro, blusa beige, pelo recogido, sin maquillaje, sin adorno. Ella no lo necesitaba. Parece eres fuerte. Necesitaba ser fuerte. Se metió en el bolsillo una copia de uno de los billetes originales, que incluía el nombre de Mendoza, junto con fechas y cantidades. Guardaba el papel como si llevara un amuleto, un símbolo. El último recordatorio de que, aunque la trataban como desechable, siempre supo demasiado. Llegó al edificio de la audiencia, escoltada por 2 guardias de seguridad, no por protocolo, sino por necesidad. El abogado había insistido. Dijo que se habían registrado movimientos extraños en el lugar, 2 coches circulando, hombres tomando fotos desde lejos. Lucía bajó del vehículo con pasos firmes. La entrada al edificio parecía una alcantarilla, pero ella no lo dudó. En la sala se encontraban la juez adjunta, 2 fiscales, su abogado defensor y 2 representantes del Departamento del Interior. No era un tribunal tradicional, fue más bien un acuerdo informal, una intervención telefónica legalizada. Pero la tensión era la del tribunal.
Cuando le preguntaron si quería decir algo, Lucía levantó la vista. Al principio la voz fue baja, pero mientras hablaba, algo dentro de ella empezó a aflojarse, como si las palabras no fueran dirigidas solo a ellos, sino a todos los que durante años habían negado su existencia. Habló del trabajo en los años 90, sobre cómo las mujeres como ella eran utilizadas para llevar documentos, dinero, contratos. Habló de nombres, de lugares, de amenazas. Contó cómo Laura había desaparecido después de intentar irse, y cómo otros desaparecieron sin dejar rastro. Dijo que la maleta no fue encontrada por casualidad, que era un mensaje, que esos hombres regresaron porque sabían que ella todavía guardaba recuerdos que podrían destruir a personas importantes. Cuando el juez le preguntó por qué había permanecido tanto tiempo en silencio, Lucía lo miró directamente y dijo con firmeza: porque mujeres como yo nunca han sido escuchadas, porque el silencio siempre ha sido más seguro que la verdad, pero hoy, si tengo que caer, que sea diciendo quién fui realmente. El momento más tenso llegó cuando se mencionó el nombre de Mendoza. Uno de los fiscales intentó interrumpir, diciendo que ese nombre no estaba en la agenda. El abogado de Lucía reaccionó con firmeza. Presentó copias de los documentos, fechas, valores, firmas cruzadas, vincular empresas fantasma al nombre del emprendedor. La habitación cayó en un silencio inquietante. Era como si todos los presentes lo supieran, pero escucharlo de su boca hizo imposible ignorarlo. Entonces se abrió una de las puertas laterales y el hombre entró. Mendoza, ahora conocido como Luis de la Cruz, el empresario filántropo, el rostro que adornaba las portadas de revistas y programas de donaciones comunitarias, caminó hacia el centro de la sala sin prisas. Pidió hablar. El juez lo negó, pero él continuó. Dijo que era un engaño, que Lucía era una criminal arrepentida que intentaba negociar la libertad. Dijo que no tenía pruebas, que todo lo que dijo podía ser falsificado. Lucía se levantó. No gritó, no discutí. Él simplemente lo miró a los ojos y respondió: pasaste 30 años creyendo que la gente como yo permanecería en silencio para siempre. Pero tú, suerte es que no vine aquí para vengarme. Vine para evitar que otros como Laura murieran sin voz. Mendoza se burló. Dijo que era débil y en el fondo todavía tenía miedo. Lucía respiró hondo. Se tocó el bolsillo y sacó la nota original. Lo colocó sobre la mesa. Dijo que esa firma era suya. Y eso fue suficiente para abrir un proceso que no podía controlar. El juez solicitó un receso. La audiencia fue suspendida por 1 hora. En la sala contigua, el abogado de Lucía anunció que la prensa había obtenido una copia del video. Eso ya circulaba en las redes sociales, que en menos de 12 horas todo el país sabría quién era ella y lo que había hecho. Lucía no mostró pánico, simplemente cansado. Preguntó por su hijo. El abogado dijo que Santiago se encontraba en la comisaría ayudando a organizar los expedientes que pudieran sustentar las acusaciones. No acudió a la audiencia por recomendación del Departamento de Asuntos Internos, pero envió un mensaje. Simplemente decía: estoy contigo. Hasta el final, en la segunda parte de la audiencia, la postura de todos había cambiado. Mendoza no regresó. Sus abogados alegaron razones médicas, pero fue miedo. Miedo a las repercusiones, miedo a las pruebas, miedo a perder el control. El juez finalizó la sesión con un dictamen transitorio. Lucía estaría bajo protección especial hasta que el caso sea remitido formalmente. Habría restricciones, investigaciones internas y la posibilidad de una futura reducción de la pena si se confirman otras informaciones. A la salida esperaban los periodistas. Cámaras, micrófonos, flashes. Pasó junto a todos sin decir una palabra, pero la imagen de ella, caminando con la cabeza en alto, quedó captada y se volvió viral. Más tarde, en el departamento, Lucía se sentó en el piso de la sala, exhausta. La maleta, ya vacía, seguía allí, pero ya no era una amenaza, era un símbolo de todo lo que llevaba en silencio. Y ahora, finalmente, había quedado al descubierto. Si esta historia tuviera sentido para ti, si en algún momento también, aunque tuviste que enfrentarte a viejos fantasmas para recuperar tu verdad, comenta ahora con la palabra justicia. Dale me gusta, comparte y envíalo a alguien que todavía piensa que la verdad debería ocultarse para siempre. Lucía sabía que aún no era libre, pero por primera vez estaba limpio. Y eso, para alguien con sus antecedentes, era más que libertad, fue un renacimiento.
6 meses después de la audiencia, la vida de Lucía Moreno no había vuelto a la normalidad y tal vez nunca regresaría, pero por primera vez en décadas vivía bajo su propio nombre, un nombre que ahora figuraba en los registros oficiales, en los informes judiciales y, lo más importante, en la propia conciencia. Ya no se escondía, no mentí, y eso, para ella, valía más que cualquier libertad que hubiera tenido en el pasado. El apartamento donde vivió durante los últimos años quedó desocupado. Abandonó el lugar voluntariamente, como quien se quita una piel vieja, llena de cicatrices, recuerdos y miedo. Ahora vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de un centro comunitario, donde trabajaba en un proyecto social con mujeres sin hogar y jóvenes en riesgo. Fue voluntario, no recibió salario, pero todos los días me despertaba sabiendo exactamente por qué y para quién estaba allí. Las mañanas empezaban temprano. Café fuerte, ropa sencilla, una carpeta con papeles, informes y planos. Coordiné talleres de costura y alfabetización. Enseñó a las mujeres a escribir cartas, a leer folletos médicos y a reconocer sus propios derechos. Contó partes de su historia solo cuando fue necesario, nunca como víctima, siempre como alguien que sobrevivió a su propio silencio. Había algo en sus ojos que otras mujeres respetaban, una firmeza que no proviene de la arrogancia, sino de alguien que ha estado al otro lado de la línea, donde la vida parece no valer nada. Lucía no juzgó, no lo corregí con el dedo levantado. Ella escuchó, bienvenido, y, cuando fue posible, brindó orientación. El tiempo había cambiado sus gestos. Ya no estaba acobardado, caminaba erguida, con pasos lentos pero firmes. Su cabello, antes oculto, ahora estaba suelto, con visibles y orgullosos mechones blancos. Su rostro, marcado por profundas arrugas, mostraba todo lo que había vivido sin disculparse por ello. A veces todavía le temblaban las manos, pero no lo ocultaba. El temblor era lo que quedaba de los años de miedo, y sin embargo, ahora cosía con ellos. Tejer vidas. Restauró las dignidades. Santiago la visitaba una vez al mes. Las conversaciones al principio fueron breves. Largo silencio. Todavía la llamaba Lucía, nunca de una madre, pero ya no había ninguna agresión en su voz. Solo un esfuerzo genuino por comprender. Se sentaron en el banco de la plaza del centro comunitario, tomaron café sin azúcar, hablaron del proyecto, de las investigaciones aún en curso, de la evolución del caso Mendoza. Habló de las reuniones internas, de las maniobras políticas, de los procesos silenciados. Lucía escuchó todo sin sorpresa. Ya me lo esperaba. Ya no buscaba la justicia perfecta. Sabía que el mundo no funcionaba con finales claros. Pero algo dentro de ella se calmaba cada vez que veía a una nueva mujer entrar al centro, con la mirada baja, las manos sucias y la esperanza arruinada, porque fue allí, en ese momento, que recordó que cada paso que daba, cada prueba que se hacía, cada verdad que gritaba, no fue en vano. Un día, una adolescente entró al salón de mínimos clases y dijo que había visto el rostro de Lucía en un viejo video en internet. Preguntó si todo eso era cierto. Lucía sonrió. Dije que sí, lo cual era cierto. Quien fue la bandera, prófuga, cómplice y testigo. Y sin embargo, estaba ahí, vivo, completo, y con el valor suficiente para no mentir más. La reconciliación con el pasado no fue completa. Todavía quedaban noches de insomnio, pesadillas sobre Laura pidiendo ayuda. Sueña con Rosario escribiendo notas que nunca llegaron, cartas de la época, que la vida no nos permitía leer. Todavía había dolores en el cuerpo que ningún medicamento podía curar, pero también hubo una nueva paz, una especie de acuerdo silencioso entre ella y todo lo que vivió. Los recuerdos del día en que encontró la maleta ya no le llegaban con terror. Ahora parecían solo una parte del camino, una pieza del rompecabezas que tuvo que caer del cielo para que ella finalmente pudiera mirar dentro. La maleta nunca más fue encontrada. Después de ser enterrado en la antigua iglesia, un deslizamiento de tierra destruyó parte del sitio, y con ello cualquier rastro físico de lo que había en su interior. Pero no importó. Lo que había que decir, se dijo. Lo que había que mostrar quedó registrado en decenas de expedientes, informes y testimonios. Y lo más importante, fue grabado con su propia voz. Lucía le escribió una carta a Santiago. No pedir perdón, pero decirle cosas que nunca dije en persona. Pequeñas cosas. ¿Qué tipo de música le gustaba?
que tenía miedo a las alturas, que el nombre Santiago surgió de un sueño con un campo lleno de caballos blancos, cosas que tal vez no cambiaran nada, pero que merecía saber. La carta nunca fue entregada. Estaba guardado dentro de un cuaderno, cubierta azul, junto con otras notas. Lucía no quiso presionarlo, simplemente deja la puerta abierta. Sabía que él tenía su propio tiempo, y ese respeto, a veces, es la forma de amor más difícil. Al final de la tarde, cuando el sol brillaba a través de las ventanas del centro comunitario, solía sentarse en el porche con una taza de té y observar a las mujeres reír, coser e intercambiar historias. Fue ahí, en ese momento, que sentí que todo había valido la pena, porque ninguno de ellos conocía todo su pasado, y sin embargo, la llamaban señora Lucía, con respeto, con admiración, con cariño, y eso fue suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento te encontraste en este camino, deja tu comentario con la palabra clave renacer. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age y activa la campanita. Y sobre todo, compartir esta historia con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para afrontar el pasado y recuperar la dignidad. Porque a veces es exactamente lo que parecía el final lo que abre la puerta al verdadero comienzo. Lucía aprendió a vivir en silencio, pero ya no el silencio del miedo. Ahora era el silencio de la aceptación. Un silencio que no duele, que no amenaza, que no paraliza. Era el silencio que llega cuando no tienes nada que ocultar, cuando se contó la historia, cuando el alma ya no necesita encogerse. Con el paso de los meses, empezó a caminar por las calles sin mirar por encima del hombro. Los rostros que encontré ya no parecían amenazas. Algunos sonrieron, otros simplemente la reconocieron. El video con su testimonio aún circulaba en algunas redes, utilizado por grupos de apoyo, ONG y proyectos sociales que demostraron que, aún después del abismo, todavía es posible construir un puente. Lucía se había convertido en un símbolo, no heroísmo, no la perfección, pero con valentía, en verdad, de alguien que, después de tanto tiempo oculta, tuvo la fuerza de decir quién era, y más que eso, mostrar quién aún puedo ser. Las autoridades no reanudaron el proceso penal contra ella. El acuerdo alcanzado durante la audiencia dispuso que, mientras colaborara con las investigaciones y permaneciera bajo supervisión, su condena se convertiría en trabajo comunitario. En la práctica, esto era libertad con propósito, una vida bajo vigilancia, pero sin grilletes. Santiago se mantuvo en contacto, todavía esporádico, todavía lleno de pausas, pero algo dentro de él también había cambiado. En una de las visitas, trajo una caja con fotografías de la infancia. Dijo que se había reunido con la familia adoptiva. Hubo poco contacto, pero sí respeto. Le mostró a Lucía una foto suya cuando tenía 8 años, jugando en un patio trasero con una bicicleta azul. Sostuvo la imagen con ambas manos, como si fuera un fragmento de tiempo materializado. Esa noche, sola en su habitación del centro comunitario, lloró en silencio, con la foto presionada contra su pecho. No fue tristeza, estaba de luto, el duelo de todo lo que no vivió junto a él, pero también fue gratitud, porque está vivo, porque eligió mirarla con humanidad, incluso sin ningún compromiso. El proyecto social creció, otras mujeres empezaron a llegar, trajeron sus propios fantasmas, sus propias maletas cargadas de historias, y Lucía sabía exactamente cómo recibirlos, no con consejos, pero con presencia. Se sentó con ellos, escuchó, les ofreció té y les mostró cómo cortar un patrón de tela. Poco a poco, sin prisas, fueron surgiendo las palabras. Las lágrimas vinieron, y junto con ellos, el inicio de una cierta reconstrucción. Un día, una mujer de 59 años entró en el centro y dijo que había dejado una relación abusiva después de 20 años. No había ningún lugar a donde ir. Me daba vergüenza pedir ayuda. Lucía la abrazó. Dijo que a veces hay que perderlo todo para finalmente encontrarse a uno mismo, que la mayor vergüenza es permanecer en silencio, y ahí no se descartaría ninguna historia. La mujer lloraba en sus brazos, y Lucía sintió que había regresado al lugar correcto, aunque ese lugar no fuera el mismo donde ella nació. Hubo días de cansancio extremo, días en los que el cuerpo pedía descanso, en los que el dolor en las piernas me recordaba el peso de la edad. Pero ella no se rindió, no más. Sabía que había algo más grande en juego,
sabía que cada pequeño cambio era una forma de justicia, no los tribunales, pero el de la dignidad. Una tarde lluviosa, Santiago la llevó a conocer el nuevo lugar donde trabajaba, un sector especial de escucha para las víctimas de crímenes vinculados al pasado. Al entrar, Lucía vio una frase pintada en la pared. «Nunca es demasiado tarde para contar tu historia». Dijo que ella lo había inspirado. Ella no respondió. Simplemente caminó por el pasillo, observando las acogedoras habitaciones y los profesionales preparados. Allí vio un pedazo del futuro que nunca imaginó vivir, y comprendió que sus cicatrices se habían convertido en semillas. La maleta nunca fue desenterrada. El lugar donde la enterró había sido renovado. Construyeron un estacionamiento sobre las ruinas de la iglesia, pero a Lucía no le importaba. La prueba real ya no estaba allí. Yo estaba en tu voz, en los discos, en los rostros de las mujeres que ahora se pusieron de pie. Limim. Maleta hizo su trabajo. Era el portal, el punto de inflexión, el puente entre escapar y elegir quedarse. Ha pasado un año desde aquel primer día que encontró el objeto, y si alguien le preguntara si cambiaría algo, diría que sí. Que si hubiera tenido coraje antes, tal vez habría experimentado menos dolor, pero en el fondo también sabía que todo pasó cuando tenía que pasar, y que hasta el dolor más prolongado puede dar paso a la paz sin maquillaje. Decidió escribir una carta abierta, un texto breve, directo. Pidió que se leyera en una reunión pública de mujeres en riesgo. Dijo que no podía estar presente, pero que quería dejar algo. En la carta escribió lo siguiente: «Soy Lucía, tengo 63 años. Fui utilizada, perseguida, silenciada, pero sobreviví. Mi historia no fue limpia ni bonita, pero es mío, y ahora también os pertenece a todos vosotros. Que nadie diga que es demasiado tarde, que nadie calle lo que grita en tu interior. La verdad no es fácil, pero gratis, y la libertad, cuando viene del alma, nadie la retira». La carta fue leída en una sala abarrotada. Los aplausos llenaron el espacio, y aún desde lejos, Lucía lo sintió, como si cada palabra resonara en su interior, borrando los últimos rastros de duda. Si has escuchado hasta aquí, si has llegado a este punto de la historia, es porque crees que nadie necesita ser perfecto para ser digno. Deja tu comentario con la palabra clave libertad y comparte esta historia con alguien que, como Lucía, alguna vez fue llamada perdida, pero que solo necesitaba un nuevo comienzo. Suscríbete ahora al canal Emotion of Age, activa la campanita y ayuda a difundir este mensaje, porque sí, hay dolores que duran toda la vida, pero también hay verdades que liberan a generaciones. Lucía ahora lo sabía. Ella no era lo que le hicieron, ella fue lo que eligió hacer con lo que le hicieron. Y esa elección, nadie más podría quitársela. El tiempo parecía haber cambiado de textura para Lucía. Ya no era tan duro como las noches que pasaba escondida. Tampoco fue sencillo. Era firme, denso, como si cada minuto tuviera ahora un propósito. Las semanas posteriores a la lectura de su carta pública estuvieron llenas de pequeños gestos que poco a poco rediseñaron su entorno, y con eso también rediseñó la forma en que se veía a sí misma. Un sábado por la mañana, una joven apareció en la puerta del centro comunitario con un niño en brazos. Tenía ojos cansados, ropa raída y voz débil. Dijo que había oído hablar de una señora que no juzgaba a nadie, quien ayudó sin preguntar. Y si eso fuera cierto, quería quedarme. Lucía le pidió que pasara. Él no le preguntó de dónde venía, no pidió explicaciones. Simplemente abrió la puerta de la cocina, preparó pan con mantequilla, calentó leche y dijo que podía descansar. Fue así, en aquel lugar, que las historias comenzaron de nuevo, sin presión, ningún requisito, solo con recepción. Lucía había entendido que, a veces, empezar de nuevo es simplemente tener un lugar donde sentarse sin que nadie lo cuestione, y eso fue suficiente para darle a la persona el coraje que le faltaba. Por la noche, sola en la trastienda, revisaba las notas que había tomado en pequeños cuadernos. Solía anotar el nombre de cada mujer que llegaba. No nombres reales, sino nombres simbólicos. Guerrero, Silencioso, Fénix, Ascua. Y al lado escribí el primer gesto que identificó en ellos el deseo de continuar. Una sonrisa, una pregunta, una lágrima. Era su manera de seguir sin invadir, mapear, el dolor sin tener que narrarlo. Santiago enviaba mensajes con más frecuencia ahora.
A veces solo una línea. Buen día. Me comí la lasaña que me enseñaste. Vi un documental sobre la trata de personas y pensé en ti. Las palabras fueron crudas, pero sinceras. Lucía entendió que el amor entre ellos no llegaría de la forma tradicional, pero llegaría, y eso fue suficiente. Un día, apareció inesperadamente en el centro comunitario. Fue diferente, menos tenso. Se sentó a su lado en el porche. Permanecieron en silencio durante largos minutos. Luego, sacó una placa nueva de su bolsillo. Dijo que lo habían trasladado a una unidad especial de protección de testigos, que pidió trabajar en casos como el de ella. Ella lo miró a los ojos y no dijo nada, solo sonrió. Una sonrisa pequeña pero completa. Al mes siguiente, el centro comunitario recibió la visita de un equipo de cineastas independientes. Querían hacer un cortometraje basado en historias reales de mujeres supervivientes. Habían leído sobre Lucía. Querían entrevistarla. Ella dudó, pensó en negarse, pero luego aceptó, siempre y cuando fuera en voz off, que la cara no aparezca y que el foco estaba en el proyecto. Las otras mujeres, vidas reconstruidas. El dolor no necesitaba una cara, pero necesitaba espacio para existir. El documental fue lanzado en línea. Tuvo miles de visitas, comentarios de personas de diferentes países. Algunos dijeron que se habían sentido profundamente conmovidos. Otros, que comenzaron la terapia después de verlo. Lucía no buscó la fama, pero entendió que la exposición de la verdad, hecha con dignidad, tenía el poder de sanar en cadenas. Luego, comenzó a escribir cartas a mujeres que se encontraban en cárceles, en centros de acogida, en clínicas de rehabilitación. Las cartas eran simples, siempre escrito a mano. Comenzaron con la misma frase: «Todavía estás vivo, y eso es suficiente para empezar de nuevo». Firmó con una sola letra, L. Sabía que ya no importaba tanto el nombre como el mensaje. Una tarde lluviosa, mientras organizaba donaciones en el almacén contiguo al centro, Lucía encontró una maleta vieja entre las cajas. Estaba vacío. Gastar. Pero era casi idéntico al que había cambiado su vida. Se quedó quieta durante unos segundos, mirando el objeto como si respirara. Luego, tomó un marcador y escribió una sola palabra en el cuero desgastado: elección. Dejó la maleta en el pasillo de entrada del centro. Se convirtió en un símbolo silencioso. Nadie jugó, pero todos sabían lo que ella representaba. Fue un recordatorio vivo de que cada viaje de escape puede convertirse en un camino de regreso. Solo la decisión. En una de las reuniones semanales con el grupo de mujeres, Lucía hizo algo que nunca antes había hecho. Compartió parte de su historia en primera persona. Contó cómo se escapó con un nombre falso, cómo abandonó a un hijo por miedo, cómo se escondió durante décadas. La habitación estaba en silencio. Algunas mujeres lloraban, otros simplemente escucharon con absoluta atención. Y cuando terminó, no hubo preguntas. Solo un largo abrazo grupal. Allí, en aquella modesta habitación, con olor a café y esperanza, se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. Lucía empezó a organizar círculos de lectura. Elegí libros que hablaban de resistencia femenina, identidad, perdón, y siempre, al final de cada reunión, hacía la misma pregunta: si pudieras escribir una frase para tu yo de 20 años, ¿qué dirías? Las respuestas fueron emocionantes, fuerte. Algunos duelen, otros sanaron, pero todos dejaron huellas. Y Lucía recogió estas frases en una pared que estaba al lado de la maleta. Con el tiempo, comenzaron a surgir otros líderes en el centro. Mujeres que dirigieron los talleres, que crearon eventos, que cuidaron a los recién llegados. Lucía, poco a poco, se fue alejando de sus tareas del día a día, no por cansancio, sino porque sabía que había cumplido su papel, y ahora era el momento de dejar espacio para que florecieran otras voces. Pero ella todavía estaba allí, siempre ahí, sentada en el porche, con la taza en las manos, mirando. Y cuando le preguntaron qué hacía allí, respondió simplemente: cuido las raíces, porque sin raíces nada puede sostenerse. Si esta historia te ha seguido hasta aquí, si te dejó huella en el pecho, escribe la palabra elección en los comentarios. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal Emotion of Age, activa la campana y envía esta historia a alguien que está al límite y necesita recordar que la vida no termina con errores, puede empezar ahí mismo. Y nunca lo olvides, una maleta llena de dinero casi destruye a Lucía, pero fue la decisión de decir la verdad
lo que la reconstruyó. ¿Y tú, qué eliges llevar? Lucía Moreno, hoy de 64 años, camina lentamente por las calles del barrio donde se ubica el centro comunitario. Los pies tocan el suelo con firmeza, pero sin precipitarse. Ella ya no corre. Aprendió que la prisa es de quienes aún corren. Ella ya no. El cuerpo ha envejecido. Es verdad. Hay días en que el dolor en sus articulaciones le recuerda los años que durmió en el suelo, bajo puentes o en fríos refugios. Pero ahora, estos dolores no definen tu existencia. Son solo señales del camino recorrido. Con el tiempo, su rostro adquirió nuevas expresiones, no por risas constantes. Lucía no es una mujer que sonríe todo el tiempo, pero lleva una serenidad en sus ojos que solo aquellos que enfrentaron el infierno con valentía pueden llevar. Una paz discreta y digna, construida, no por la ausencia de sufrimiento, sino por la decisión consciente de no permitir más que el dolor lo silencie. Hoy, cuando llega a la puerta del centro, es recibida con abrazos, con miradas cariñosas, con voces que la llaman con respeto. Señorita Lucía, la que escucha, la que comprende, la que no aparta la mirada ni siquiera ante las historias más crudas, se convirtió en un referente, pero nunca dejó que se le subiera a la cabeza. Ella siempre dice que no es ejemplo de nada, que solo está viva, porque alguien, un día, se acercó a ella. Y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Las mujeres que acuden a ella ven un posible espejo, ven a una mujer común y corriente, con errores, fracasos y culpas, pero que un día decidió dejar de huir. Y esa simple decisión, casi banal a los ojos del mundo, fue la que lo transformó todo. No hubo magia, no hubo redención instantánea, solo hubo coraje, una valentía silenciosa, hecha de pequeños actos, de elecciones cotidianas, de negativas a volver a la oscuridad. El proyecto social que inició ahora tiene nombre propio. Se llama Recomezo Vivo. Se sustenta con donaciones y trabajo voluntario. Y más que ropa o cestas básicas, la ofrece escucha, acogida, orientación. En una de las habitaciones hay una pared con cientos de notas escritas a mano. Cada nota contiene una cita de alguien que pasó por allí. Una de estas frases, escrita por una señora de 72 años, dice así: «La dignidad es lo único que nunca debemos quitarnos, aunque nos arrebaten todo lo demás». Lucía lee esa frase cada vez que se siente cansada, y en ello encuentra la fuerza para continuar. Santiago ahora llama a su madre. La primera vez que hizo esto, Lucía lloró durante horas sola, en la habitación del centro. No se lo dijo a nadie. Recordó ese momento como si fuera un milagro, y tal vez lo fue. Un milagro construido con paciencia, con verdad, con presencia. Todavía lleva las cicatrices del abandono, pero él eligió, por sí mismo, caminar junto a ella. Y Lucía nunca lo forzó. Acaba de estar disponible. Una tarde soleada, los dos paseaban por una feria local. Él sostenía una bolsa de verduras. Ella miraba los puestos como reconociendo el valor de una naranja madura, el olor del pan recién horneado. Era una escena común, pero para ambos fue un regalo. Hace años no hubieran imaginado estar allí, juntos, en paz, sin secretos. Lucía todavía escribe. Lleva cuadernos llenos de pensamientos, reflexiones, frases que escucha y que la conmueven. A veces escribe cartas que nunca envía. Otras veces deja notas anónimas en los bancos de los parques, en las bibliotecas, en los buzones de correo. Notas que dicen cosas como: mereces ser escuchado, o nadie te enseña a empezar de nuevo, pero puedes empezar incluso sin saber cómo. Ella dice que tal vez nunca sea recordada en la historia oficial, que tu nombre no aparecerá en libros ni en titulares. Pero si al menos una mujer, en algún lugar del mundo, puede mirarse a sí misma con menos vergüenza y más ternura por todo lo que ha vivido y compartido, entonces todo habrá valido la pena. Y esta es exactamente la lección que deja Lucía, que empezar de nuevo no es borrar el pasado, es aprender a caminar con ello a su lado, como quien lleva una maleta vieja, pero ahora sabe qué se puede tirar y qué sigue siendo útil. Es comprender que el perdón no siempre viene de los demás. A veces somos nosotros los que necesitamos perdonarnos en el silencio, entre un suspiro y otro, entre un grito contenido y un paso adelante. Lucía enseña que la justicia no siempre viene de los tribunales.
A veces llega cuando podemos mirar al espejo sin apartar la mirada, cuando podamos decir la verdad sin pedir la absolución, cuando elegimos, día tras día, no repetir los patrones que casi nos destruyen. Y esa libertad no es la ausencia de rejas, es la presencia de la dignidad. Si escuchaste esta historia hasta el final, si tocó algo dentro de ti, si en algún momento te viste en Lucía o en alguna de las mujeres a las que ayudó, quiero agradecerte. Gracias por estar aquí, por escuchar con el corazón abierto, por permitir que esta historia exista dentro de ti. Deja una palabra en los comentarios que represente lo que significó este viaje para ti. La palabra que usamos hoy es gratitud, porque eso es lo que sentimos al contar esta historia. Gratitud porque Lucía eligió la verdad, por superar el silencio, por demostrar que nunca es tarde. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal Emotion of Age, activa la campanita para recibir más historias reales y profundas como esta. Y, si puedes, compártelo con alguien que necesite creer que el pasado no define el final del camino. Comparte con quienes necesitan saber que aún pueden ser protagonistas de sus propias vidas. Nunca lo olvides, la dignidad no es un premio, es un derecho, y aunque todo parezca perdido, se puede recuperar, con valentía, realmente, y con amor propio. Lucía sobrevivió, pero más que eso, ella eligió vivir. Y tú también puedes tomar esa decisión, hoy, ahora, no importa dónde estés. Muchas gracias por caminar con nosotros hasta aquí. Que esta historia sea más que un guión, que sea un espejo, y que cuando lo miras no te ves ni culpable ni víctima, pero como alguien que todavía tiene tiempo. Es hora de volver, es hora de decir la verdad, es hora de empezar de nuevo.